enriquecimiento ilícito, pero también lo acusan de presumibles vínculos con el narcotráfico. Ahora que estuvo aquí en México Marco Rubio y lo expresado por él, ¿qué nos puede decir en este tipo de denuncias o señalamientos que se le han hecho? Bueno, lo que ya mencioné en su momento, ¿no? Esto responde a que he sido un vocero muy activo, que no me he frenado ante ninguna amenaza de decir la verdad y lo que pienso. Si ustedes se fijan, todos los señalamientos que hicieron en aquella ocasión, en esa comisión, pues no hay ni uno probado, ni una denuncia, no hay nada, ¿no? Y pues mi vida empresarial también fue muy pública, muy conocida, de muchos años, y muy exitosa también. A diferencia de quienes hacen estas manifestaciones, pues yo sí tengo cómo poder probar el origen de todos mis recursos, por ejemplo, ¿no? Pero no me quedaría ahí, yo incluso iría más lejos. Si nosotros vemos lo que dijo con precisión Marco Rubio el día de ayer, pues desmiente esta narrativa que tenía la oposición de señalar a nuestro movimiento o a nuestro gobierno como un narcogobierno. Fíjense, a la letra textual: hay respeto y admiración por la labor hecha en México para enfrentar a los grupos narcoterroristas que dañan la estabilidad del mundo, dijo Marco Rubio. No hay ningún gobierno, fíjense esto, que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. No hay ninguno. Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica. Y fíjense lo que dijo Marco Rubio: jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía. Para aquellos entreguistas que pensaban que, o que deseaban, ¿no?, que de pronto hubiera una intervención y que da resultados concretos. Y finalmente dijo: reconozco la labor de instituciones mexicanas en la entrega de 55 criminales ante la justicia de Estados Unidos, bajo el entendido de que los cárteles son una amenaza común. Cerró Marco Rubio diciendo: la presidenta de México y el presidente Donald Trump tienen la mayor colaboración que ha habido con cualquier otro país y han hablado en 14 ocasiones. Esto tumba lo que dijo, por ejemplo, Roberto Gil Schwartz ahora en una entrevista en un canal norteamericano, ¿no?, que incluso llamó narcopresidenta o narcogobierno nuevamente. O las afirmaciones de Alito Moreno, ¿no? Les mató el discurso completamente. Quedaron en el despropósito, y es lo mismo con los señalamientos que hacen, que no están fundamentados en datos. Ya lo hemos dicho, el único narcogobierno probado, demostrado, publicado en la página de la Casa Blanca es el del Partido Acción Nacional, que es lo mismo que el PRIAN, ¿no? Si es que Alito y Roberto Gil Schwartz, que ahora andan de gira en el exterior nuevamente, pues se quedarán siendo lo que son: porros, golpistas de salón, caudillos de caricatura, caciques de papel, traidores a la patria, mercenarios de la política y, por qué no decirlo, bravucones de cantina. Nada más. Muchas gracias. Diputado, sí. ¿Dónde colocaría Alejandro Moreno, alias Alito? ¿Dónde lo colocaría con estos señalamientos, acusaciones que hace, cuando incluso en este punto Marco Rubio no presentó nombres de presuntos políticos mexicanos vinculados al crimen organizado? Pues a ver, Alito es un simulador, es un engañabobos, un hipócrita profesional, un charlatán, un farsante, un demagogo de ocasión. Hay quienes aseguran que ejerce esa presión para suavizar este proceso que hay aquí en la Cámara de Diputados en torno a el juicio de procedencia. No creo que tenga nada que ver una cosa con otra. Digo, ¿que presione de esa manera? No, me parece que no, me parece que él mismo está escribiendo su espacio en la historia, ¿no? Por aquí escuchaba yo a la compañera Andrea Navarro que decía
que Alito Moreno está en el basurero de la historia y me parece que ahí está Alito Moreno. Pero ¿saben qué? Yo sigo insistiendo, que Alito se quede, nos ayuda mucho en el movimiento, nos ayuda a seguir creciendo, cada vez hay menos senadores, cada vez pierden más estados. Alito ha sido un gran aliado de la transformación, porque es tan malo, es tan charlatán, es tan porro, que pues simple y sencillamente le ayuda mucho a la consolidación de la transformación. Entiendo, por último, diputado, entiendo que el próximo lunes es cuando Secretaría de Hacienda entrega su proyecto de presupuesto, de paquete económico 2026, pero hay un tema en materia de recursos federales para la compra de medicamentos que siguen pues escaseando. O sea, en el discurso se escucha que sí, ya cambiaron por parte del gobierno federal, pero sin embargo, si se da alguien, cualquiera que se dé una vuelta a los hospitales y clínicas, Seguro Social, ISSSTE o de la Secretaría de Salud, la falta de medicamentos es lo que prevalece y es lo que tiene inconformes a muchos ciudadanos. Y en el mismo tema, bueno, pues hablando de presupuesto, la escasez de gasolina. Se dice que no hay desabasto, que era un problema, primero se dijo que era de pipas, ¿no? Había mantenimiento, y ya ha pasado mucho tiempo, en Nuevo León, en Jalisco, en varios estados de la República, se sigue padeciendo este problema, desabasto de gasolina, diputado. A ver, dos temas muy rápidos para seguir adelante, si no, porque la Andrea trae un tema muy interesante que les quiere presentar. El primero es, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, no sé si ustedes sabían que el 70% de los medicamentos fueron adjudicados a 3 empresas. Dato comprobado, ¿eh? Empresas que vendían la aspirina que cuesta 17 pesos en una farmacia en la calle en 450 pesos. Claro que hubo una enorme resistencia de un sistema que favorecía a unos cuantos. Claro que tuvo que combatirse una enorme corrupción, y hoy podemos decir que ya hay contratados un 92% de insumos médicos, que está cambiando a través de IMSS Bienestar, la plataforma de garantizar salud universal a las y a los mexicanos, y que hay un camino por recorrer efectivamente, pero que viene sin duda de una política pública que enriquecía a unos cuantos, que privilegiaba a algunos cuantos, y que hubo mucha resistencia para llegar a un momento como el que estamos. ¿Garantizarían recursos del presupuesto? Para sí, que claro, y eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la cual formo parte, pero sí, supongo que sí. Me gustaría, Felipe, si me permiten, invitar, y si me lo permite el presidente de la Junta de Coordinación Política. Gracias, diputado. A la compañera Andrea Navarro, que tiene una iniciativa que nos ha pedido anunciar, le dije, anúnciala por acá. ¿Faltan todavía? Nos falta una más para el doctor, ¿verdad? Una más para que terminen las preguntas y luego ya puede. Adelante, por favor. ¿Quién falta con la...? La última pregunta, Víctor Barrera, de Medio El Plural. ¿Por qué a Víctor siempre lo dejan al final? Sí, no sé por qué, pero sin ánimo de hacer enojar a nadie. Bueno, hay temas importantes. El primer tema es precisamente esto de los medicamentos. La presidenta señalaba que ya está distribuyéndose ya el 90% de los medicamentos. Sin embargo, la realidad es lo contrario. Uno va a las clínicas del Seguro Social y no hay aspirinas. Bueno, ya no se llaman aspirinas. No hay el medicamento básico para precisamente aliviar siquiera el dolor de las personas. No se diga los famosos medicamentos controlados, y entre ellos van precisamente para los niños de cáncer. Es decir, qué bueno que la presidenta lo diga, pero qué malo que la realidad sea otra. ¿Ustedes le podrían comentar a la presidenta que esa efervescencia a veces que se necesita en un discurso no sea tan elevada? Porque la gente en realidad sí se está dando cuenta que los medicamentos siguen pues desplazándose a cuentagotas, la atención médica es igual. Hay personas que tienen supuestamente la cita cada mes por ser de la tercera edad y los va recorriendo de un mes, mes y medio, 2 meses, hasta cada 3 meses. ¿Por qué? Porque están saturados las clínicas por toda la gente que trabaja, por toda la gente que está enferma. Entonces, si hay mucha gente que necesita medicamentos y no los hay una falla. Yo creo que sería pedir a alguien que no sea tan
efervescente en hacer un discurso cuando la realidad es la otra. La pregunta es si habrá medicamentos en este nuevo presupuesto, porque ustedes tienen que dividirlo, tienen que saber cuánto se va a utilizar para la compra o para la salud. Esa sería una pregunta, quien la quiera contestar. La segunda pregunta, se habla mucho de este crecimiento económico, pero hay sectores que llevan por lo menos 14 meses sin crecimientos. Ese es el sector industrial. El sector industrial no lleva los crecimientos suficientes para ofrecer más empleos a los mexicanos del país. Y esto no lo digo yo, lo dice precisamente la Cámara de la Construcción, que es la base de la infraestructura. Dice, llevamos 14 meses en que se habla de proyectos, en que se habla de crear más infraestructura, pero los crecimientos que tenemos nosotros son mínimos, y estos mínimos crecimientos hacen un desempleo enorme. Es decir, ¿dónde está la capacidad del gobierno para poder dar a más privados la construcción de los trenes, el arreglo de los aeropuertos y puertos, porque son para el ejército? Sería la segunda pregunta. Y una tercera pregunta, hablando de Marco Rubio, yo lo escuchaba ayer y hablaba en dos idiomas, ¿no? El natural, que es el inglés, y el español. En el español hablaba para que lo entendieran los mexicanos y decía, la presidenta de México nos está ayudando. Y en inglés decía el señor Marco Rubio, vamos a poner mayor atención a los problemas del narcotráfico. Es decir, por un lado está diciendo, qué bueno que nos ayuda, por el otro nos dice, pero pues no es tanto porque todavía existen problemas. Lo que quería decir, me imagino, el señor Marco Rubio es que cuando el gobierno federal permitirá que se les clasifique como terroristas a estos grupos criminales del narcotráfico que no solamente operan en México, sino ya operan en Estados Unidos y hacen tanto daño en México como en Estados Unidos. No habló de las relaciones, no habló de ningún político, pero dijo, sí hacen mucho problema, hay mucho problema. ¿Creen ustedes que habrá la posibilidad de que se vaya soltando ese dogma que tiene la 4T de no llamar terroristas a los narcotraficantes? Porque ellos matan sin tentarse el corazón, pero el gobierno los defiende. Bien, voy a ser muy rápido en beneficio del tiempo de todas y de todos. Primero decir que se creó, y creo que quedó muy claro, un grupo de alto nivel que fue anunciado en un comunicado conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, que lo que va a buscar es dar seguimiento a los compromisos que se alcanzaron el día de ayer contra cárteles, seguridad fronteriza, túneles clandestinos, flujos financieros ilícitos, robo de combustible, migración ilegal y otras cosas importantes, ¿no? Otro dato que me parece relevante mencionar es que el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, cada quien en el ámbito de su competencia y de respeto a la soberanía, que por cierto ayer también fue mencionado por Marco Rubio, pues se han dado resultados inobjetables. Estamos hablando de una disminución del 93% de encuentros fronterizos, del 50% de incautación de fentanilo. Estamos hablando de una disminución del 32% de crímenes en nuestro país ponderados, 25% de los homicidios dolosos. O sea, hay resultados de un lado y del otro, y también hay un esfuerzo importante en esta base de la cooperación que se estableció de reciprocidad en la lucha en la que ellos se comprometieron a hacer contra las armas que entran ilegalmente, en el respeto a la soberanía también, por supuesto, y qué bueno que lo mencionó ayer Marco Rubio, a la integridad territorial y por supuesto a la cooperación de ambos países. La implicación del término terrorista es una implicación que está en la Ley Patriota y en otras 4 disposiciones de Estados Unidos. Y a mí me parece que las implicaciones que tiene de territorialidad jurídica, ¿no? Hay que mejor establecerlas en un marco de respeto a la soberanía de cada uno de los países. Por eso me parece que, si bien a la derecha le interesa mucho que existe esta clasificación de narcoterroristas, pues antes de hablar de eso deberían de estudiar muy bien el marco jurídico y las atribuciones que le otorga al gobierno de Estados Unidos esa clasificación. Es grave, es delicado, ¿no? De pronto
sin saber estar haciendo este tipo de señalamientos como los ha hecho la derecha en varios medios de comunicación. No, pero nosotros podemos. No, sí se ve, ahí están los resultados, te los acabo de dar. Se ve y se nota, y lo dijo ayer el secretario Marco Rubio, dijo, como nunca hemos logrado resultados. Lo dijo él, no lo digo yo, no lo dijo la doctora, no lo dijo el doctor, ni siquiera, que hubiera sido una, ¿no? Se está trabajando, nos dejaron un desastre. El gobierno, no, a ver, es que una política pública mal implementada sí tiene sin duda un efecto nocivo de largo plazo. Vean los números de Felipe Calderón, vean lo que implicó declararle simuladamente la guerra a un cártel, vean lo que implicó estar asociados, porque claro que estaban asociados con el cártel de Sinaloa, y luego la omisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que prefería estar jugando golf en Punta Mita que atender el problema. Y solamente hasta 2019 hay una reducción cuantificable, de acuerdo a datos de las propias fiscalías de los estados, en las cifras de delitos de alto impacto. Y ahí está la tendencia, vamos a la baja, a pesar del pesimismo de la oposición, con resultados históricos y aún más marcados en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con el apoyo, por supuesto, hay que decirlo, de modificaciones legales y constitucionales que ha logrado el Congreso. De los otros dos temas, te ofrezco preguntarle yo al diputado que hoy tiene licencia, Carlos Ulloa, y que está al frente de la empresa proveedora de medicamentos, que nos haga llegar algún informe. Yo estuve con él hace poco y me compartió una serie de avances que me parecen muy importantes informar, para no equivocarme y no errar en la información. Y la otra pregunta tenía que ver con el abasto de los medicamentos. Bueno, te ofrezco traerte esa información, pero sí te puedo decir con fuerza, sí hay medicamentos, sí hay excepciones, claro, sí hay casos, siempre son lamentables porque se trata de la salud, pero sí hay un antes y un después. El gobierno de la presidenta sí está haciendo algo muy importante para garantizar medicamentos y salud a las y a los mexicanos. México tiene la mayor inversión extranjera directa de la historia, más de 36,000 millones de dólares. Histórica. La principal reducción de pobreza, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Tenemos hoy indicadores que verdaderamente muestran un avance, y claro que hay un reordenamiento mundial. Si tú volteas a ver, de acuerdo a los datos de las 20 economías más importantes mundiales, cuál es el crecimiento económico, solamente dos tienen un pronóstico de más de 2 dígitos, que son la India y China. El resto de los países están por debajo de un dígito. Y los precriterios que ha enviado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están por cerca de un dígito. Lo importante, además de cuando hablamos de crecimientos económicos, es también evaluar la desigualdad social. Y si algo ha logrado el gobierno de la transformación es un decremento significativo, por ejemplo, en el indicador Gini, que es el que explica claramente dónde está la desigualdad social, donde 0 es igual a igualdad perfecta y 1 es igual a desigualdad completa. Pues el gobierno de la transformación ha logrado reducir la desigualdad. A ver, lo que te quiero decir es, hay un fenómeno de reordenamiento comercial en el mundo y México tiene buenas expectativas de crecimiento. Muchas gracias.